poderosísimo de las Escrituras, allá en el Salmo capítulo 14, versículo 2. Salmos capítulo 14, versículo 2. Es poderoso la palabra que nos trae el Señor y dice así: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. En este tiempo quiero compartir acerca de buscando buscadores. Dios está buscando buscadores. Es impresionante la forma en el que el pasaje nos revela que Dios mira desde los cielos si hay hombres que definitivamente, si hay algún entendido que busque a Dios, si hay algún entendido. Note qué impresionante, porque buscar aparece en la Biblia más de 380 veces. Esto quiere decir, si lo comparamos precisamente con cada día del año, quiere decir que tenemos muchas veces, cada día tenemos razones para buscar a Dios. Cada cosa que nos sucede, cada cosa que nos viene, realmente nos trae un mensaje implícito. Y el mensaje implícito que trae cada cosa que nos sucede, cada cosa que nos viene, es que busquemos a Dios. Es que busquemos a Dios. Es que busquemos a Dios. Y es que busquemos a Dios. Por lo tanto, propone una búsqueda fervorosa, una búsqueda permanente, una búsqueda agresiva y una búsqueda imparable de Dios. De tal manera que en Hebreos capítulo 11, verso 6 dice: pero sin fe, levante su mano derecha conmigo. A mí me gusta que repitamos la palabra del Señor. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La naturaleza de Dios es galardonar. Dios galardona a aquellos que le buscan con fe, para ver su gloria, para ver su poder manifestado en sus vidas. Y yo quiero que me acompañe, porque hay una conexión poderosa cuando enfocamos nuestra visión en lo que vemos en el templo y lo que va a suceder en nuestra vida. Cada cosa que hay en el templo, cada cosa que vemos, cada cosa que sucede, está asociada a lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Por eso yo trato de mantener siempre el templo en una constante actividad de mejorar, de renovación, de construcción, de cambios, de mejoras, porque esto tiene que ver con nuestra relación con Dios. El templo tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y el rey David decía: porque tengo mi corazón en la casa de mi Dios. La forma en que nosotros le expresamos a Dios lo que sentimos por Él es a través de nuestro servicio en el templo. Es a través de lo que hacemos. Eso trae una expresión y eso atrae la presencia del Señor. Yo me gozo con los muchachos, pues ustedes ya vieron que nuestro grupo de alabanza está compuesto mayormente por jóvenes, muchachos que, bueno, creo que nada más uno de ellos hasta el momento es casado. Hasta el momento uno de ellos es casado y tiene recientemente su niña. Pero yo me gozo de estos muchachos que dedican tiempo para ensayar, que se quedan, que no tienen límites para la obra del Señor. Eso expresa una relación con Dios. Eso expresa precisamente un sentimiento hacia Dios. Y esta conexión es tan poderosa que no se queda sin traer sobre nuestras vidas grandes bendiciones. De manera que en el Salmo 63, verso 1 y 2 dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mire qué impresionante, porque lo que adoramos es lo primero que buscamos. Y dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Este es un nivel de búsqueda tan permanente que llega un momento que se vuelve un hábito. Ya mi carne te anhela. Los apetitos de la carne son, oiga bien, o del cuerpo,
las reacciones biológicas son respuestas a hábitos que desarrollamos. Así que la búsqueda de Dios puede convertirse en un hábito que le da fuerza a tu fe, en un hábito que le da fuerza a la unción que nosotros portamos. ¿Cuántos son portadores de unción? La palabra unción significa presencia de Dios, y esa unción viene como resultado de la búsqueda. Por tanto dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu gloria. Pero ponga atención en la parte final, y dice: así como te he mirado en el santuario. El Salmo nos está trayendo luz acerca de la forma en que debemos buscar a Dios. Y la forma en que debemos buscar a Dios es hasta ver su gloria. La forma en que debemos buscar a Dios no es solo para cumplir un requerimiento, sino que la forma en que debemos buscar a Dios es hasta que se nos muestre. La forma en que debemos buscar a Dios es hasta que se nos revele. Y quiero que ponga atención, porque uno puede recibir manifestaciones, pero las manifestaciones no transforman. La gloria es la que transforma, y cuando usted experimenta la gloria del Señor como producto de su búsqueda, entonces la tristeza se va. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Entonces la enfermedad se va. ¿Cuántos? Oiga, porque ninguna de estas cosas puede estar junto con la presencia de Dios. La tristeza no puede estar junto con la manifestación de la presencia de Dios. La pobreza no puede estar junto con la manifestación de la presencia de Dios. ¿Cuántos alaban? Por eso todo el que experimenta la presencia de Dios, de la presencia de Dios, nadie sale con las manos vacías. De la presencia de Dios sale sano. De la presencia de Dios sales próspero. De la presencia de Dios sales, oiga, en victoria. De la presencia de Dios sales fuerte. Es más, de la presencia de Dios hasta lo feo se te quita. De la presencia de Dios se te quita hasta... Ustedes no han visto que hay gente joven, y le duele hasta el pelo. Hay gente joven, mire, y ya están como para overhaul completo. No les ha dado ni una vuelta a la cadena y ya están como para overhaul completo. Hablando en términos automotrices, definitivamente hay gente que lo que necesita es liberación en la presencia del Señor. Lo que necesita es entrar en esa presencia, que cuando usted, oiga, siente esa presencia, recibe fuerzas, recibe inspiración, recibe ánimo. Ahora, ¿qué es lo contrario de buscar a Dios? Porque sí está lo contrario, porque sí existe lo contrario. ¿Qué es lo contrario de buscar a Dios? En el Salmo capítulo 10, versículo 4, el mismo Señor lo define. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. La definición de no buscar a Dios es realmente maldad. Todo aquel que no busca a Dios está propenso a cualquier tipo de mal. Todo aquel que no busca a Dios, porque hay gente que lo toma de manera liviana y entonces dicen: no, pues de repente hay un servicio que, no, si no hay que estar todos los servicios, no, si no hay que estar todos los días de madrugada. Y es más, y entonces confunden lo que es realmente una pasión y comienzan a tildar: es que ese es un religioso, es que esa es una religiosa, es que solo iglesias son, es que solo oración son. No, si no hay que orar, hay momentos que lo que hay que hacer es actuar, y toman esas cosas en esa forma y realmente se van alejando. Y como les ministraba el pasaje anterior, el mensaje anterior, así como aquella oveja que de forma no intencional se alejó de la sien, de forma no intencional, poco a poco se fue alejando y ya no encuentra el camino de regreso. Así la gente que se aleja del Señor y deja de ser un buscador, poco a poco se va perdiendo y ya pierden la relación. Y el que no tiene una relación con Dios no tiene nada. Por lo tanto, lo contrario de buscar a Dios es maldad. Lo contrario de buscar a Dios, oiga bien, es realmente que el ser, la persona que cae en este tipo de actitud,
no solamente no busca a Dios, sino que saca a Dios hasta de sus pensamientos. Ya solo piensa en otras cosas menos en Dios. Ya piensa solo en sus necesidades, ya piensa solo en sus proyecciones, ya piensa solo en los deseos de la carne, pero no en Dios, y poco a poco cae en cualquier tipo de maldad. Ahora, hay dos impulsos grandísimos para la búsqueda de Dios. Hay dos impulsos grandísimos para que desarrollemos una búsqueda poderosísima en Dios. Y el primero es por asociación. El primero es por aquellas personas con quienes nos juntamos, con aquellas personas con quienes caminamos, con aquellas personas con quienes platicamos. Y si es un buscador de Dios, y si usted se junta con una persona que es de oración, si usted se junta con una persona que es de ayuno, si usted se junta con una persona que es buscadora de Dios, seguro esa fe se le va a transferir. Seguro esa unción se le va a transferir y seguro va a traer una influencia sobre usted. Si usted, se asocia y está con una persona que se congrega, que no falta, que está en el primer amor, que predica la palabra, te va a invitar a un grupo, te va a meter a la vida de la iglesia, te va a invitar a ayunar, te va a invitar a meditar en la palabra, te va a invitar para ir a evangelizar, te va a invitar para que ores por los enfermos, te va a llevar para que expulses demonios. Y esas son las amistades que usted debe tener. El primer impulso para ser un buscador de Dios lo obtenemos a través de una prédica, lo obtenemos a través de una administración, lo obtenemos a través de una amistad, lo obtenemos a través del compañerismo de la iglesia. Y este es el tipo de personas con que usted necesita compartir tiempo. Usted no necesita compartir tiempo con el que ha caído en la maldad del chisme. Usted no necesita compartir tiempo con aquel que ha caído en la indiferencia, en la frieza, en la crítica. No. Usted necesita caminar con aquel que está conectado. Toca el que está a su lado, dígale, con aquel que está conectado, con aquel que está en la visión, con aquel que está en modo avivamiento, con aquel que está, ayunando, orando, y usted mirará los resultados, el cambio en su vida. Ahora, el segundo gran impulso para la búsqueda de Dios son los problemas y son las necesidades. Cuando usted tiene problemas, cuando usted tiene necesidades, cuando usted tiene conflictos en su vida, cuando usted tiene momentos de prueba, es un gran impulso para buscar a Dios. Y dice el Salmo capítulo 9, verso 10: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Esto es impresionante. Dios a todo buscador no lo rechaza. A todo buscador Dios lo recibe. Y lo más poderoso de ello es que Dios, te levanta mucho más alto que tus necesidades. Te levanta mucho más alto que tus problemas. Y te lleva mucho más alto que la montaña que te asedia. Dios te lleva tan poderosamente en otra situación que realmente cuando no eres un buscador de Dios ves los problemas gigantes, pero cuando eres un buscador de Dios ves lo poderosamente gigante que es tu Dios y ves lo diminutos que son tus problemas delante del Rey de Reyes y Señor de los señores. Ves lo pequeños que son. Hay dos impulsos. Ahora, entre más fuerte sea tu búsqueda de Dios, más débil será tu tentación. Porque hay algunos que de repente piensan, ¿y cómo lo hacen? ¿Cómo pueden vivir en una forma diferente? Y hay personas que dicen, si yo aquí, no sé, ya no aguanto, estoy a punto, como me dijo alguien un día de esto que me pidió oración y le ministré y me gustó su sinceridad, porque me dice, pastor, ore por mí que estoy a punto de romper el mecate. Estoy a punto de romper el mecate. Y yo me le quedé viendo y bueno, oremos. Le leí la escritura,
pero no le hice una oración tan breve, le ministré liberación, le ungí y pasé un tiempo y le di alabanzas y le ministré de una forma porque admiré su sinceridad. Y en San Mateo capítulo 26, verso 40 al 41, Jesús dice así: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esto es poderoso porque el Señor nos enseña que con un mínimo de oración podemos, vencer cualquier tentación. Y el mínimo de tiempo para orar y vencer cualquier tentación es mantener por lo menos una hora. Dígale que está a su lado: el que mantiene por lo menos una hora en oración, no habrá tentación que lo derribe. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Ahí está la clave. El Señor no esconde nada. El Señor lo revela todo. Ahora, los apóstoles fue impresionante porque ellos no vencieron la tentación, porque no velaron ni una hora. Y comenzamos a ver los pasajes y vemos que después hubo un pasaje donde se nos muestra que los apóstoles, oiga bien, uno de ellos Pedro, porque este pasaje está dedicado a Pedro. Y fue el primero que el Señor le dijo, porque le dice: Señor, yo nunca te dejaré, yo estaré contigo. Y le dijo: Pedro, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y ahí estaba la primera tentación. El Señor va, el Señor es crucificado, ellos están de lejos, porque el que no ora ni una hora, de todo se mantiene de lejos. Cuando hay batallas trata de mantenerse de lejos y no se hace partícipe de la batalla. Y él de lejos, y luego ahí entre las personas equivocadas, precisamente los que perseguían al Señor, y estaba agarrando fuego entre los que se estaban calentando, y le dicen: tú eres uno de ellos, porque los andaban siguiendo. Quiero que sepan que los apóstoles, una vez que el Señor es crucificado, se desata una persecución hacia ellos. Y tú eres uno de ellos. Y él yo no, ni lo conozco. Y la Biblia dice que, hasta habló malas palabras. Así que puede pensar usted cualquier cosa. Yo no soy ninguno de esos. Y le dice: hablas como ellos, caminas como ellos, andas como ellos. Y Pedro ahí nomás cantó el gallo y se recordó de las palabras del Señor. Y si seguimos sumando y vemos la actitud de Tomás fue otro que Pedro cayó en la tentación del temor. Pedro cayó en la turbación del temor y no pudo vencer esa tentación y negó al Señor. Y Tomás no lo creyó. Tomás no creyó cuando el Señor había resucitado. Hasta no ver, no creer, de ahí está el origen. Pero Tomás, porque toda aquella persona que tiene un problema de fe es porque se ha alejado de la búsqueda de Dios. Cada vez que usted busca a Dios, su fe se incrementa. Cada vez que usted busca a Dios, y es tremendo porque los galardones te traen una motivación tremenda. Cuando buscas a Dios y Dios te responde. ¿Cuántos han recibido esta semana una respuesta de Dios? Levanten su mano, mire qué lindo. ¿Saben qué es eso? Ese es el resultado de tu búsqueda de Dios, y se puede marcar la diferencia entre cuando has buscado a Dios y entre cuando no has buscado a Dios. Se marca la diferencia y puedes sentir cómo cuando no buscas a Dios las cosas se vuelven más difíciles, las cosas se traban, las ventas se estancan, los problemas se incrementan, las cosas se tornan casi imposibles, el pan se te quema en la puerta del horno. Bueno, pudiera decir que una persona que no tiene búsqueda de Dios se eleva a su expresión más improductiva posible. Pero cuando una persona tiene una búsqueda de Dios, lo que toca se convierte en oro. Cuando una persona tiene búsqueda de Dios, lo que siembra
trae una cosecha multiplicada. Cuando una persona tiene búsqueda de Dios, las puertas se le abren así, mire, las puertas se le abren de par en par y comienza a ver y se vuelve una persona inmune. Voy a usar esta frase ya que es tan popular en estos tiempos. Se vuelve inmune a las circunstancias. Cuando usted ve una persona totalmente sujeta a las circunstancias, cuando usted ve una persona que no tiene ninguna defensa ante los tiempos, ante las circunstancias, eso solo define una cosa. Eso solo define que tiene una pobre búsqueda o ninguna búsqueda de Dios. David era empoderado en cada madrugada. David se cargaba del poder cada madrugada. Jesús nos dejó escuela. Jesús nos dejó escuela y la escuela de la vigilia. Jesús hacía vigilias de oración y al día siguiente eran los milagros de par en par, eran milagros de multitud. Oiga, eran unas respuestas poderosísimas. Ni aún, ahora, si aún el Hijo de Dios tenía que ser un buscador de Dios, si aún Jesús tenía que ser un buscador de Dios, ¿quién soy yo para no buscarlo? ¿Quién soy yo para mantenerme alejado de la oración? ¿Quién soy yo para mantenerme desconectado de precisamente eso, de la búsqueda de Dios? Es impresionante. Ahora, cuando vemos a Pedro, este es el Pedro sin búsqueda. Pero cuando vemos a un Pedro que entendió que si él no buscaba a Dios, que si él no velaba ni una hora en oración, entonces negaba al Señor, entonces se hundía en el agua, entonces no podía ayudar a ningún muchacho endemoniado, no podía echar fuera demonios, entonces no podía caminar sobre las aguas, entonces no podía dar de comer a la multitud. Entonces, si él no tenía por lo menos una búsqueda de Dios de una hora, no podía ministrar sanidad y no tenía ni siquiera el valor de reconocerse como cristiano, de reconocerse como un servidor del Señor, de reconocerse como un redimido del Señor. Ahora veamos al otro Pedro, porque el Señor le dice más: yo te digo que tú eres Pedro. El otro que no velaba ni una hora era Simón, el junco que se mueve. Por eso es que usted ve que la gente que es bipolar, no sé, ¿verdad? Algunos ya van como a oso polar, han llegado ya. Pero esa gente que cambia de ánimo, que un día está alegre, que al ratito ya que tienen como 5 voces para hablar, que tienen como 3,000 personalidades. Ese tipo de personas realmente son así porque no buscan a Dios. Y todo el que no busca tiene las persianas, las ventanas del alma abiertas y cualquier tipo de demonio los ataca. Cualquier tipo de demonio hace lo que quiere con ellos. Pero el otro Pedro, diga conmigo, el otro Pedro. A ver, Simón, acá está Simón, pero cuando se levanta Pedro, diga conmigo, cuando se levanta Pedro. ¿Cuál Pedro, pastor? El Pedro de que estaba cerca del Señor, de que le hizo caso y obedeció y se metió al fondo del mar y tuvo la pesca milagrosa. Oiga, esa pesca milagrosa es el otro, es el Pedro que busca a Dios. El Pedro que busca a Dios tiene pesca milagrosa. ¿Cuántos van por una pesca milagrosa esta semana? Oiga, el Pedro que busca a Dios tiene una pesca milagrosa. Conversé con un hermano y me dijo: pastor, explíqueme lo de los ayunos. Y le expliqué porque nuestra estrategia de ayuno ha sido que para enero hicimos 12 días de ayuno y ahora para febrero estamos haciendo 11 días y marzo serán 10 días y así sucesivamente. Y me dice: pastor, es que yo voy a entrar a ayunar y yo quiero también sembrar para los proyectos que va a hacer y me quiero someter y la oración. Y le expliqué cada cosa. Le di la agenda de cómo es que vamos a orar, a leer la escritura y hablamos.
Y lo tremendo, bueno, yo creí que era nada más pura curiosidad. A un par de días después me escribió y me dijo: pastor, estoy con los ayunos. Qué bueno, lo felicité. Pastor, estoy con la lectura de la palabra. Qué bueno, lo felicité. Y pastor, el miércoles, sí, el miércoles va a ser, bueno, ya tengo listo mi semilla. El día siguiente, jueves, me escribe y me dice: pastor, es que yo soy, usó una palabra, es que yo soy un caballo. Y yo le dije: ¿por qué? Le puse el signo de interrogación en el WhatsApp: ¿por qué? Y entonces me dice: pero es que uno sabe bien cuál es la clave para una vida victoriosa. Dice. Lo que pasa es que no lo hace. Uno lo sabe bien. Cuéntemelo, ¿qué está pasando? Porque ya ahí la cosa se está... A mí me gusta hablar con gente que se predica sola. ¿Algún día han hablado con gente que se predica sola? Pareciera que uno es el consejero, pareciera que uno es el que les va a predicar, pero no. El único gran papel que uno hace es escucharlos, atenderlos, pero ellos solitos, el Espíritu les habla, solitos se predican. Y él comenzó a predicarse solo. Uno dice: yo soy así y así porque sabiéndome. Y cuénteme qué pasó. Es que yo estaba, me dice, comienza a decirme todo lo que no podía pagar, todo lo que no podía enfrentar y toda la situación complicada que había venido viviendo. Y cómo a medida que entró en el ayuno, cómo a medida que comenzó a leer la palabra, cómo a medida que se comprometió con la obra, me dice, era como que me iban dando llaves y prun se me abría una puerta, y prun se me abría la otra puerta, y prun se me abría la otra puerta. Cuando eres un buscador de Dios, las puertas se te abren. Cuando eres un buscador de Dios, hasta el mar se te abre. Cuando eres un buscador de Dios, los peces se montan solitos. Solitos se montan a la barca. La clave está allí. La clave está allí. Búscalo, búscalo. Y el Pedro, buscador, Jesús les dice: pasen en el aposento alto y esperen allí orando. Y cuando leemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta que estuvieron allí 10 días. Estuvieron por 10 días orando y esperen ahí hasta que llegue el día de Pentecostés. Y cuando Pedro perseveran y faltaban 10 días para ese día de Pentecostés y perseveraron orando, lo poderoso que vino fue que cuando ellos estaban así como en este momento, sentados, ellos estaban sentados y estaban orando y estaban, cuando de repente vino como un viento recio el Espíritu Santo. Y dice la Escritura que fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Y había gente de todas las naciones, medos, persas, cretenses y todo ese tipo de personas, y que hablaban distintos idiomas. Y esta gente que estaban, que eran como 120, dice la Biblia, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y ellos se sorprendieron porque vieron que eran personas del vulgo, sin estudio, y hablaban otros idiomas, que era asunto solo de gente de dinero. Pero ahora tenemos un pueblo que está bautizado por el Espíritu Santo, que está lleno del Espíritu Santo. Y el Pedro que negó al Señor, y el Pedro que andaba huyendo, y el Pedro que estaba lleno de miedo, y el Pedro que no tenía valor alguno, ahora dice la Biblia que se puso en pie, porque la gente comenzaban también a burlarse y decían: estos están llenos de mosto, que significa borracho. Y ahora ese Pedro tenía celo por las cosas del Señor. Ese Pedro se levanta, y se levanta con un valor, como un defensor de la fe, como alguien que no resiste que hablen de mal de su fe, como alguien que se levanta y que no soporta que critiquen lo que él cree, lo que él está viviendo, y comienza a predicar la palabra del Señor hasta con revelación y traer cosas que Pedro ni siquiera conocía, y comienza a hablar desde el tiempo de Moisés.
Comienza a hablar desde el tiempo de Moisés y a predicar una palabra tan poderosa que ese mismo día se convirtieron como 3,000 personas al Señor. Alabado sea el Rey de Reyes, déselo fuerte. Ese Pedro buscador era otro. Era otro. Hay una diferencia entre el que no busca a Dios y entre el que busca a Dios. Y ese Pedro era otro. Sigo sumando. Para Dios, los buscadores son entendidos. Porque de repente hay gente que anda por ahí diciendo: es que no sé qué hacer, es que he intentado de todo, es que no puedo, es que tengo aquí. Pero de ese Dios que busca buscadores, los tiene identificados y los tiene etiquetados. Ese Dios que busca buscadores, y esto es como las maletas de viaje. El aeropuerto te ponen ticket a las maletas y te entregan un ticket en tu mano. Y cuando usted va a retirar esas maletas que están ahí saliendo, obviamente hay un comprobante que es el ticket que usted trae. Eso sirve para múltiples cosas, pero lo que quiero decir, cuando usted es un buscador de Dios, realmente, oiga, hay bendiciones asignadas para ti. Tú tienes un ticket en tu mano cuando buscas a Dios, y luego esa maleta vendrá a tus manos para la gloria del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Yo no sé cuántos están esperando maletas para esta semana. Denle un aplauso fuerte. Yo no sé cuántos están esperando, pero esa maleta tiene un ticket y tiene tu nombre. Esas maletas tienen un ticket y tienen tu nombre. Por eso dice el Salmo 14:2: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Esto quiere decir que mañana a las 5 de la mañana los ojos de Dios estarán extendidos sobre toda la ciudad y sobre todos nosotros, a ver si hay algún entendido. A ver si hay alguien que entendió el día de hoy y sabrá cuál será la clave para que esta semana cancele sus deudas, para que esta semana tenga grandes negocios, para que esta semana esté sano, para que esta semana esté en victoria, para que sus hijos estén entregados, obedientes, buenos, para que su esposo sea un buen hombre y para que su mujer, bueno, le tenga buena cena en la casa. El verdadero ateo o necio o malvado, vamos a definirlo en este tiempo. ¿Quién es el verdadero ateo o necio o malvado? Porque sabe que cuando nosotros no somos buscadores de Dios, y ahora me refiero a los creyentes, cuando nosotros no somos buscadores de Dios y caemos en un tipo de estas cosas, realmente nosotros, oiga, estorbamos la fe de otras personas. Porque se supone que nosotros debemos de ser de inspiración para otras personas. Porque se supone que nuestra fe debe de despertar la fe de aquellos que no han experimentado lo que nosotros con el tiempo ya deberíamos de haber experimentado. Por eso déjeme definirlo. Es necio porque cierra los ojos a la evidencia de que Dios existe. Porque no es que Dios no exista, lo que pasa es que hay gente que cierra sus ojos y de forma voluntaria lo dirige donde quiere. Si no, el Salmo no diría: alzaré mis ojos a los montes. Hay quienes andan viendo montes, bueno, y hay otros que lo fuman, pero el asunto es este. El asunto es este: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. No es el monte lo que vas a ver. Hay quienes andan viendo monte. Es a Dios al que vas a ver. Es a Dios el que vas a buscar. Es en Dios que vas a poner tu mirada. O el malvado, que no quiere someterse a las verdades de Dios. El resultado de alguien que no busca a Dios es que quiere hacer su propia Biblia. ¿Los han conocido? ¿Los han visto? Hay quienes quieren hacer su propia Biblia, quieren hacer a Dios a su manera, la iglesia a su manera. Incluso me proponen a mí, hay algunos atrevidos que a veces me proponen que yo sea un pastor a su manera.
No es un pastor a la manera de Dios, no, a la manera de ellos. Y hay algunas que, mire, le piden a Dios que su marido se convierta, pero no a Cristo, sino a la manera de ellas. Y por eso es que el proyecto se aborta, porque quieren que el marido sea a la manera de ellas. Y cuando el hombre agarra las cosas en serio, porque el hombre dice, bueno, voy a dejar el guaro, pero no solo el guaro, voy a dejar esto, voy a dejar lo otro, voy a dejar lo otro, voy a dejar lo otro, y voy a buscar a Dios en serio, y me voy a bautizar, y le voy a servir al Señor, y me voy a involucrar, y voy a ir los lunes, y voy a ir los martes, y voy a ir los miércoles, y voy a ser un intercesor, y voy a ser un servidor, y en la iglesia hay que estar temprano, en la iglesia no hay que llegar tarde. Y cuando el hombre agarra eso, entonces sale por ahí la Marta, afanada y turbada estás. No la María, porque María escogió lo mejor. Marta, Señor, que no ves que este hombre ahora solo es iglesia. Señor, que no ves. Es más, hasta le ponen seudónimos a ellos. Deja, pastorcito. Y los critican y se levantan en contra, como si fuera el demonio en forma de esposa. Habría que revisar las definiciones, pero el asunto es este. Se vuelven malvadas. Y hombres también malvados. Nos volvemos ateos en la práctica cuando nos apoyamos a nosotros mismos en lugar de apoyarnos en Dios. Y cuando digo apoyarnos en nosotros mismos, es que nos automentimos, nos autoengañamos. Hacelo. Si mira que todo el mundo lo hace, si no es malo, no, hombre, tenés derecho a un descanso, tenés derecho a un relax. Hoy no ores, hoy no, hoy come, hoy hace, hoy olvídate de eso, no, está muy estresado, anda, desestresate. ¿Cuánto les ha hablado algún día a su propia carne así? Cuando Pedro quiso hablarle así a Jesús, ¿saben cómo lo llamó Jesús? Cuando Pedro comenzó a reconvenirle, dice la Escritura, ¿sabe cómo le llamó Jesús? Apártate de mí, Satanás. A veces Satanás no está en un cuadro, no está en una cadena, en una pulsera, ni en una pantalla. A veces Satanás nos está hablando, mire, de nuestro propio oído. A veces lo tenemos metido en los oídos a Satanás y comienza a decirnos cosas que en lugar de encendernos nos apagan. El necio mencionado aquí realmente es un perverso, agresivo, en lo que nos podemos volver si no buscamos a Dios. ¿Saben? Estaba hablando con alguien que me compartía acerca de una persona que se resintió por la pérdida de un familiar que murió de COVID. Y esta persona que no es entendida, porque el Salmo 14, verso 2 dice que el entendido, Dios busca entendidos que lo busquen. Y cuando alguien no es entendido de lo que Dios está haciendo, porque estas personas que han muerto de COVID, el Señor se los ha llevado. ¿Cuántos alaban a Dios? El Señor los tiene en su reino. Porque el Señor necesita para este tiempo gente de carácter fuerte. El Señor necesita para este tiempo gente de una fe implacable. Y se los ha llevado. Y esta persona resentida no solo está resentida con Dios, sino que ahora también le habla a las personas que se alejen de Dios. Que se alejen de Dios. ¿Qué es eso de iglesia? ¿Qué es eso de pastores? ¿Qué es eso de servirle al Señor? ¿Qué es eso? No, que la vida es otra cosa. Recuerdo que yo conocí una persona que me enseñó en mis primeros pasos de la fe. Y un día de esto me estaban diciendo que esa persona, la forma en que se expresa es así. Perdí mi tiempo ahí. Y ahora esta persona, bueno, y es una persona, imagínense, si yo ya tengo más de 20 años de convertido y esta persona ya era decana, ¿cómo será ahora? Yo digo, pero si ya debería de buscar cómo ajustar cuentas para marcharse.
ya no está para esos trotes, ya no está para esas andanzas. Ya no, uno espera de que la gente dignifique, que honren sus canas o la pérdida del cabello, pues. Así que déjeme definir, entender. Entender es percibir. Entender es darse cuenta. Eso es entender, es percibir, es darse cuenta. ¿Te has dado cuenta cuando tienes a Dios y te has dado cuenta cuando lo pierdes? ¿Has notado la gran diferencia? Por lo tanto, ¿qué debo entender? Entender el poder que necesito para enfrentar lo que me pasa, lo tiene Dios. ¿Qué debo entender? ¿Dónde encontrar la provisión? La gente es un recurso, pero la fuente es Dios. Así que tengo que buscar más a Dios que a la gente. ¿Qué debo entender? ¿Cómo caminar en victoria? Porque si busco a Dios, caminaré en victoria, porque las batallas no van a parar. Perdone si esta no es una profecía positiva. Toque el que está solo, dígale: las batallas no van a parar, las batallas van a continuar. Pero si buscas a Dios, caminas en victoria. Número 4, ¿qué debo entender? Que no me debo dejar estancar. Y que si ya señores, he alcanzado ciertos niveles, no debo de tener la mentalidad de ya llegué, sino que debo de tener la mentalidad: puedo hacer más y debo hacer más, y si no lo hago me voy a quedar a deberle a Dios. Así es que mejor sigo y sigo y sigo. Y la Biblia dice que el que tiene más se le dará más. Alabado sea el Rey de Reyes. Y el que tiene poco, aún lo poco que tiene se le va a quitar y se le va a dar al que tiene más. Así que aquí la ley es: prohibido estancarse. Prohibido estancarse. Y tocando este tema con alguien un día de esto, me decía: pastor, y lo que se estanca se pudre. Y yo le dije: y hiede. Así es que hay gente que hiede a estancado. Por favor, no respire fuerte. Póngase bien la mascarilla por si está cerca de algún. Necesita avanzar. Toque el que está a su lado, dígale: avanza, avanza. No es que ya llegaste, avanza, hay más. Señores, para esta semana hay más. ¿Cuántos van por más esta semana? Estoy hablando a gente inconforme y dice: no me voy a conformar, voy a avanzar. Esta semana voy por más, voy por más, voy por más, voy por más, Y número 5, y a mi criterio la más importante, es no caer en engaño. Cuando uno busca a Dios, cuando uno es un buscador de Dios, uno no cae en el engaño. Y Jesús lo dijo repetidas veces: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, no se turbe. La palabra turbar tiene que ver con engaño. Y es fácil ser engañados cuando no buscamos de Dios. Es fácil ser engañados por el diablo cuando no buscamos, porque el poder que el diablo manifiesta es el poder el poder del engaño, la mentira. El diablo es mentiroso, el diablo es padre de la mentira, y con tantas mentiras el diablo ha logrado que haya personas que se suiciden, que se quiten la vida. Le miente y se suicidan. Y con tantas mentiras el diablo ha logrado que personas se aparten de los caminos de Dios. Le miente, y cuando miran, están atrapados en la jaula del mundo, están atrapados en la jaula del pecado. Y el diablo le miente a las personas, y cuando miran, han caído en la jaula y en la trampa de la pobreza, y la gente siente que no puede salir de ahí, y le miente, y cuando miran, están en la jaula de la enfermedad, y la gente hasta dice: mi diabetes. Es que yo tengo y hasta lo dicen con orgullo: es que yo padezco de la presión. ¿Qué presión ni qué nada? Métase en la presencia de Dios y se descompresiona. Se libera de eso. Métase, busque a Dios. Es que la comida es que me hace daño. No es la comida, es lo que te está comiendo a ti.
Es lo que te está comiendo a ti. La Biblia dice: no llames inmundo lo que yo he creado. No llames inmundo. Es que el cerdo me hace daño. Dice Dios: ¿el cerdo quién lo creó? ¿Acaso lo creó el diablo? El diablo no ha creado nada. El único creador es el Rey de Reyes y Señor de los señores. Es que la red es mala, la red no es mala. No hay ninguna creación de Dios mala. La maldad está en no buscar a Dios. Allí está la maldad, en no buscar a Dios. Incline su rostro, y no quisiera terminar sin antes hacer el llamado a toda aquella persona que hoy dice: Dios me ha hablado y voy a entregarme, y quiero pedirte que ores ahí donde estás. Y ore, porque cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Y usted que nos ve en la administración, si hay alguien que hoy dice: yo deseo reconciliar con Dios, Dios me ha hablado y voy a buscarlo, levante su mano derecha conmigo. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y usted que nos ve en la transmisión también, entréguese al Señor y digamos: Señor Jesucristo, en este momento, Señor, yo te pido perdón. Reconozco, Señor, que soy pecador y tú mi Salvador. Y límpiame con tu sangre, inscríbeme en el libro de la vida. Y séllame con tu Santo Espíritu y dame fuerzas para nunca más volver atrás, Señor. Y a partir de hoy seré un gran buscador, o las mujeres buscadoras del Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Yo quiero que le demos un aplauso fuerte al Señor.